Bueno, está derrotado Satanás, ¿verdad? Dios tiene cuidado de su pueblo. Él siempre va a cuidar de su pueblo. Gloria a Dios. Aquí estamos una vez más delante de ustedes para compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas noticias. No hay como estar en Cristo. Él siempre tiene buenas noticias para su pueblo y para el mundo que está perdido. Él es el único que tiene las buenas noticias. Vale la pena estar en Cristo. Amén. El Evangelio, eso quiere decir buenas noticias. Esas son las que tiene que estar escuchando usted como hijo de Dios, como hija de Dios. Las buenas noticias del Señor. Amén. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Dice que meditaremos de día y de noche en su palabra. El Señor no nos tiene a nosotros meditando en lo que está aconteciendo en el mundo entero. Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado. Amén. Entonces, ¿en qué estamos meditando? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar meditando en las buenas noticias del Señor para su pueblo y compartirlas con el mundo. Esto es lo que el mundo necesita, las buenas noticias. Y nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Necesitamos estar escuchando las buenas noticias, llenarnos de esas buenas noticias y compartirlas al mundo, ¿verdad? Que está necesitado de las buenas noticias. El mundo no necesita malas noticias, necesita las buenas noticias, que es el Evangelio de nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Es una buena noticia que el Señor nos dice por medio de su palabra que Él siempre va a cuidar de su pueblo. A nuestro Dios nada se le escapa de sus manos. Él, ¿verdad? Tiene cuidado de su pueblo y venga lo que venga, Él siempre, ¿verdad? Va a estar proveyendo lo necesario para su pueblo amado. Amén. Él siempre va a cuidar de su pueblo, ¿verdad? Entonces podemos estar confiados, ¿verdad? El mundo desde ya están empezando a temblar de miedo, ¿verdad? Por causa de esa inminente hambruna que están anunciando, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Y yo escuchaba antes de venir para acá a un siervo de Dios que estaba hablando de que están botando cantidades de huevos y carne, enterrándola, ¿verdad? Porque no la pueden vender. Y muchas malas noticias, que el mentado avispón que ha llegado a Estados Unidos, que los brotes de langosta y tantas malas noticias, pero nosotros somos llamados a escuchar las buenas noticias del Señor. Amén. Entonces, así es, ¿verdad? Mientras el Señor nos tenga a nosotros en esta tierra, ¿verdad? Él jamás nos va a abandonar. Él siempre va a cuidar de su pueblo. Amén. Dios es fiel. Entonces yo quiero compartir con ustedes esta palabra que está en Génesis capítulo 12 en el versículo 10. Gloria a Dios por su palabra. Génesis 12 versículo 10 dice así. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Eso dice Génesis capítulo 12, versículo 10. Dice que hubo hambre en la tierra donde estaba Abraham, y Abraham descendió a Egipto, dice allí, para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, aunque Abraham, ¿verdad?, no fue completamente obediente, sabemos su historia, ¿verdad?, pero podemos ver que aún así Dios le proveyó de todo, absolutamente todo a Abraham. Leemos ahí mismo en Génesis capítulo 13 y en el versículo 2, ¿verdad? Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así dice allí en el versículo 2 del capítulo 13. Podemos ver entonces que, ven, esa no era una bendición espiritual, era ganado, era plata y oro. Ahí dice que en tiempos de hambruna, ¿verdad?, Dios
le bendijo a Abraham. Leemos también ahí en Génesis, capítulo 26, en el versículo 1, dice, después, dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ya este era Isaac. Leemos allí, ¿verdad? Entonces, cuando Isaac habitó, ¿verdad? Allí en Gerar había hambruna también, ¿ve? Y Isaac, dice la palabra, que él sembró en el año de esa hambruna y dice que cosechó 100 veces más allí y le bendijo Jehová. Eso lo podemos leer ahí en Génesis, capítulo 26, en el versículo 12 hasta el 14, podemos leerlo juntos, ¿verdad? Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Versículo 13 dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Gloria a Dios. Y ahí dice todo lo que tiene, puede seguir leyendo. Versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Miren qué poderoso, como el Señor nos muestra ahí en su palabra, ¿verdad? Que en tiempos de hambruna, Dios bendijo a Isaac, bendijo a Abraham. Y podemos leer también allí mismo, en el libro de Génesis que estamos en esta mañana compartiendo, en el capítulo 41, en el versículo 56, podemos leer sobre José, ¿verdad? José dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden ver entonces esta mañana, ¿verdad? Lo que estamos hablando, ¿verdad? Que dice ahí entonces que Dios le dio sabiduría a José para recolectar comida para la tierra de Egipto durante 7 años de abundancia, ¿verdad? Y luego cuando llegaron los 7 años de escasez, él estuvo preparado, ¿verdad? Entonces leemos allí, ¿verdad? Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y venían, dice, los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Amén. Leemos el versículo 57, leemos, dice, ¿verdad? Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Versículo 57. Entonces podemos ver allí que José, ¿verdad? No solo tenía suficiente para sí mismo, sino que también podía mantener a su familia y a otras naciones, ¿verdad? Entonces, al igual que Dios proveyó a Abraham, a Isaac y a José, le proveerá también a usted. Él proveerá para todo su pueblo. Estamos viendo en su palabra, Dios siempre provee para su familia. Tenemos esta garantía como creyentes, ¿verdad? Entonces, ya que están anunciando esa inminente hambruna, no tenemos que estar con ese temor y ese pavor, ¿verdad? Como el mundo, ¿verdad? Tenemos las promesas de Dios, tenemos que creerlas, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, dirección y sobre todo, ¿verdad? Debemos caminar con Él cada día, sirviéndole con todo nuestro corazón, seguro de que nada nos va a faltar porque el Señor es nuestro pastor. Amén. ¿Verdad? Entonces yo ya tiempos había escuchado a un siervo de Dios hablar sobre esa plaga de langostas. Y hoy pues se ha visto el brote de langostas allí primero en África, ¿verdad? Luego en Irán y en Pakistán. Y en este momento, según leo, ¿verdad? Están esperando en China, se están preparando para
esa plaga. Pero miren entonces, hermanos, ¿verdad? Mientras el mundo esté horrorizado por la hambruna que están anunciando que viene, Dios siempre proveerá a su pueblo. Quiero que leamos ahí, ¿verdad? En el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, capítulo 11, en el versículo 28. Hechos 11, versículo 28. Miren, esto está en el Nuevo Testamento, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Verdad? Entonces podemos ver que el Espíritu de Dios le mostró que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo. El Espíritu de Dios puede mostrarnos lo que sucederá. Amén. Y también puede darle ánimo a su pueblo, porque cuando Dios nos muestra a su pueblo lo que va a suceder, no es para que caigamos en pánico, como el mundo. Es para que nosotros, ¿verdad?, nos volvamos a su palabra, confiemos en el Señor y nos acerquemos más a Él. Estemos más en comunión con Dios, fortalecidos en nuestro ser interior. No tenemos que hacer a un lado la fe, las promesas, todo lo que Dios ha estado sembrando en nuestros corazones es para que echemos mano de ello en este tiempo, no para que corramos como el mundo está corriendo, muriéndose del miedo, del terror, por todo lo que viene. Entonces leemos allí en el libro de Hechos, también ahí mismo, en el capítulo 11, el versículo que sigue, 29 y 30, miren, dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Poderosa palabra. Miren, ustedes pueden ver, ¿verdad?, que el pueblo de Dios, los discípulos, tenían más que suficiente provisión. Incluso podían dar a los hermanos pobres, creyentes como ellos. Ahí está escrito, ¿verdad? Entonces Dios siempre se va a asegurar, ¿verdad?, de que tengamos más que suficiente para ayudar a nuestros hermanos en Cristo y luego al mundo también, porque el mundo tiene que ver la gloria de Dios en el pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene que agarrarse más que nunca de las promesas de Dios. Dios está con nosotros. Dios va a cuidar de su pueblo. Amén. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué podemos esperar frente a una inminente hambruna que están anunciando? ¿Qué podemos esperar? Al igual que los discípulos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, podemos esperar tener más que suficiente la provisión y la capacidad de ser una bendición para los demás. Amén. No importa cómo se vean las cosas. Leemos ahí en San Juan, capítulo 17, en el versículo 16. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Leemos en Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, dice, suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí dice que Dios suple nuestras necesidades de acuerdo, según sus riquezas en gloria, no según lo bien que funciona la economía, sino de acuerdo con sus riquezas. ¿Y qué es lo que el creyente tiene que estar haciendo? Mateo 6, 32 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Gloria a Dios por su palabra. Qué bueno es ser hijo de Dios. Tenemos un Dios poderoso. Él es el dueño del oro y de la plata. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Deje de estar escuchando ese montón de malas noticias que el mundo está bombardeando ahorita por todos los medios posibles, ¿verdad? Y escuchaba yo que decía una persona, y muchas personas están escuchando, las cosas no volverán a ser como antes.
Qué palabra tan más horrible. Si es que cómo eran las cosas antes para usted, dígamelo en este momento. ¿Cómo eran antes las cosas para usted? Si usted vivía, ¿verdad?, confiando, dependiendo de sus propias fuerzas, dependiendo de su trabajo, dependiendo de su negocio, dependiendo del gobierno, entonces sí, esa palabra es para usted. Las cosas no volverán a ser igual. Eso sí ha cambiado. Pero si usted antes y ahora depende y confía solamente en Dios y depende de Él, entonces las cosas van a ir mejor, porque Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No hagamos a un lado la fe. Toda la palabra que Dios nos ha dado es para que echemos mano de ella. Amén. Dios está con su pueblo y Él estará con su pueblo, y el mundo va a mirar que tenemos un Dios poderoso y ellos van a querer al Dios que nosotros tenemos. Este es un tiempo poderoso, un tiempo de la manifestación de la gloria de Dios. Echemos afuera todo temor, todo miedo. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros confiamos en el Dios viviente, dice su palabra. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, ¿verdad? Dios les bendiga y oramos juntos en este momento. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tus promesas. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu sangre. Gracias por tu palabra. Llénanos cada día de ti. Danos hambre y sed por más de ti, por tu palabra. Revela tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo. Cúbrenos con tu sangre poderosa. Señor, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros atamos todo espíritu de temor, lo echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra familia, fuera de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús declaramos las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque tú estarás con nosotros, Señor, y venga lo que venga, no temeremos, dice tu palabra. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, sino que nosotros, Señor, confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios, ¿verdad? Somos la niña de tus ojos, somos tu pueblo amado con el cual tú tienes pacto. Tú eres fiel, te adoramos, te damos gracias. Bendice a tus hijos, tus hijas. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Glorifícate, manifiesta tu poder y tu bondad. Inunda la casa de mi hermana, de mi hermano, con tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos, Padre, pongo mi vida, mi familia, Señor, las familias de la iglesia, familia del Señor, cada miembro, cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño, todos estamos en el hueco de tu mano, estamos allí seguros en ti. Te damos gracias, Padre, gracias, te adoramos en esta mañana y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Echamos afuera la duda, la incredulidad, se van fuera y todo temor. Te damos gracias porque hemos sido redimidos de toda maldición. Somos redimidos de la maldición de la pobreza y de la maldición de la enfermedad. Tú nunca cambias, tú eres bueno. Tú estás con nosotros. Yo declaro sanidad en los cuerpos de mis hermanos y mis hermanas. Yo declaro bendiciones hasta que sobren y abunden. Yo declaro la sangre de Cristo sobre cada vida. Echo fuera todo desánimo, toda tristeza, toda depresión. Yo la ato y la echo fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Estamos listos y dispuestos para seguir haciendo tu voluntad en esta tierra. Y toda la gloria y toda la honra son para ti, mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el propósito. Bendiciones.